y que se asocie más con el fenómeno ovni que otra cosa. Pues hay algunos estudiosos, entre los cuales Louis Pauwels y Jacques Vergier, los autores de un delicioso libro que se llama El retorno de los brujos, de la rebelión de los brujos y otras tantas obras, en las que ellos despiertan a sus lectores alrededor de otro mundo que existe y que, aunque está ahí, nosotros no lo conocemos precisamente por falta de información. Y entonces ellos llegan a afirmar, y a ellos se han unido otros tantos que también, siendo estudiosos, han sentido esa presión de cerca. Afirma, por ejemplo, Pauwels, que en muchas conferencias en las que se ha hablado sobre ovnis, sobre alquimia, sobre la masonería, sobre la francmasonería, sobre el rosacrucismo, cuando se ha hablado sobre los templarios, sobre el Santo Grial, sobre todas estas cosas que han suscitado tanto interés en los últimos tiempos. Regularmente en esas conferencias apunta Pauwels que siempre ha encontrado a unos individuos de aspecto extraño y que regularmente visten de negro. Y entonces se remite en un estudio que ha hecho algunos testimonios de hechos que diríamos han sido de capital importancia en la historia de la humanidad, y que esos hechos han estado o dirigidos, signados o de alguna manera teniendo como testigos precisamente a estos hombres de negro. Nosotros iremos de nuevo sobre esta historia porque en alguna oportunidad ya hablamos de ello, pero nos han solicitado otra vez que volvamos a hablar sobre esto. Pero quiero así simplemente mencionar de paso el que recordarán ustedes la Biblioteca de Alejandría, fundada por Demetrio de Falera en la dinastía de los Ptolomeo en Alejandría. Resulta que data de el 283 antes de Cristo, más o menos, 282 antes de Cristo, y que luego de esto, tras recopilar toda la ciencia y el conocimiento de los griegos, llegó un día Julio César, por allá en el año 46 o 47 antes de Cristo, pocos años antes de morir, llegó a Alejandría, y afirman algunos que iba en busca de unos textos que eran supremamente interesantes que estaban en la biblioteca de Alejandría. Y se recordará que a él se le señala como uno de los destructores de la biblioteca de Alejandría. Al parecer hubo tiempo de que se salvaran muchísimos documentos. Imagínense ustedes con todo el conocimiento griego. Sin embargo, él logró arrasar con una parte de la biblioteca de Alejandría y parece que se llevó otros textos que eran supremamente raros, entre ellos el libro de Tot, que se asocia también con el de Hermes Trismegisto, y otros textos que hablan, es decir, del origen de las civilizaciones en el planeta Tierra y de avanzadísimas tecnologías. Lo interesante de esto es que al parecer a Julio César lo acompañaban también unos individuos que vestían de negro, obviamente a la usanza de esa época, pero eran de negro, y parece que eran quienes lo estaban asesorando para poder escoger aquellas obras que debían desaparecer, porque hipotéticamente eran obras peligrosas que tal vez en manos de personas irresponsables podrían conducir a la destrucción del mundo o a la destrucción de esa sociedad. Y yo lo pongo en estos términos, probablemente no, pero si a Julio César o a sus legiones o a gente de aquella época le hubieran enseñado cómo hacer un ametrallador, ustedes saben lo que habría ocurrido en ese momento y cómo el Imperio Romano habría arrasado, asolado prácticamente con todos los pueblos a los que sojuzgó. Pero lo que yo estoy diciendo no es sino una elucubración mía, no es nada más, pero lo quiero poner simplemente como ejemplo. Pero también se habla de que cuando el tristemente célebre, en este caso notorio, Heróstrato, quemó el templo de Diana en Éfeso en el 356 a.C., justo la noche en la que nació Alejandro Magno, al parecer a este lo acompañaban también unos hombres de negro, que no sé prevalidos de qué interés, porque el monumento a la hora de la verdad no representaba ningún peligro, excepto, como dicen algunos iniciados, que el templo representara de manera alegórica, en su forma, representara algún tipo de conocimiento escondido de una ciencia o cosas por el estilo. Quien desentrañara tal vez un secreto de estos podría también poner en peligro toda la sociedad ateniense o todos los pueblos del Ática. Remontándonos en el tiempo más hacia acá, se cuenta que cuando Felipe IV el Hermoso quemó a Jacques de Molay y a sus dos compañeros en octubre de 1314, en la ejecución de ellos estaban presentes también hombres, obviamente vestidos a la usanza de la época, pero de negro y supremamente extraños, como corroborando que en efecto sí los estaban a ellos ejecutando. Y todo parece indicar que con Jacques de Molay y sus compañeros se iban a la tumba conocimientos valiosísimos sobre alquimia, una ciencia
que es la precursora de la química moderna, y que en su momento era considerada no solamente esotérica, sino también diabólica y todo lo que se quiera. Pero lograr conocer la mecánica o cómo funcionan los elementos como los conocemos hoy suficientemente, que un átomo, un neutrón, no un átomo, sino unos neutrones o unos protones que pasan de uno a otro pueden variar un elemento y convertirlo en otro totalmente distinto. Recordemos, por ejemplo, que el diamante y el grafito se diferencian simplemente por el número de protones o de neutrones y son exactamente lo mismo, simplemente el diamante es un carbón. Pero que en aquella época conocieran eso los alquimistas significaría acabar con la economía de todo el mundo y cosas por el estilo. Y parece que allí hubo hombres de negro. Cuando comenzó la Revolución Francesa parece que hubo hombres de negro. Y así por el estilo. Podríamos seguir mencionando muchos otros casos que han sido coyunturales en la historia del ser humano y que por X o Y circunstancia, esos mismos hechos, esos sucesos, se pueden convertir en sí mismos en unos hitos que puedan cambiar toda la concepción del mundo. Entonces, la peligrosidad que pueden entrañar estos eventos, que potencialmente pueden desarrollar tecnologías o armas o cosas por el estilo, para la destrucción misma de la humanidad, ahí han estado presentes esos hombres de negro para tratar de impedir que eso se desarrolle. Se dice inclusive que cuando Galileo Galilei fue sometido a ese juicio por la Inquisición, a su juicio asistieron hombres de negro y que cuando él se tuvo que retractar, diciendo que no era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, sino que el Sol giraba alrededor de la Tierra, parece que los hombres de negro se mostraron muy satisfechos y que fueron los que a la hora de la verdad exigieron que a él se le obligara a abjurar de lo que él creía y que lo llevó posteriormente a decir cuando ya iba de regreso, tras el cierre del juicio, Epur si mueve y sin embargo se mueve. Y así por el estilo. Ah, bueno, se me olvidaba otro. Se dice que cuando los hermanos Wilbur y Orville Wright lograron elevar una máquina más pesada que el aire, que fue el comienzo de la aviación, en Kitty Hawk, en Estados Unidos, el 17 de diciembre de 1903, en los días previos y en los días posteriores, fueron acosados permanentemente por hombres de negro. Y que estos hombres de negro llegaron a amenazarlos hasta el punto de que ellos en un momento determinado pensaron hasta en separarse para preservar cada uno por su lado los secretos que ya conocían para elevar algo más pesado que el aire y que si uno de los dos moría pues el otro podía preservar ese conocimiento. Se dice que ahí estuvieron los hombres de negro. Y uno podría pensar, bueno, ¿y ahí qué peligro entrañaba? Pues hombre, la aviación ha sido un salto impresionante en la tecnología de nuestra humanidad, pero también la aviación ha sido causa de las muertes de cientos de miles de millones de personas con los bombardeos que desde el aire se han hecho. Y recuérdese que la aviación empezó a utilizarse como arma de guerra por Italia en 1911 en Etiopía. Y ya en la Primera Guerra Mundial fue una de las armas que inclinó la balanza a favor de los aliados, ya como una verdadera arma de guerra. Ni qué decimos de la Segunda Guerra Mundial y de todos los conflictos que se han derivado de estos que son en principio quizás las causas de aquellos. Uno dice, bueno, puede ser para bien o puede ser para mal. Eso depende de en las manos de quién pueden caer estos secretos y estos conocimientos. Lo cierto es que estos hombres de negro parece que nunca han parado de actuar y que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. A decir de algunos, son simplemente individuos que se integrarían, y esto lo afirma también en uno de sus escritos Jacques Bergier, dice que probablemente podrían pertenecer como a algo así, como una especie de grupo élite de una policía avanzada, de una policía galáctica avanzada, que está permanentemente patrullando toda la galaxia para poder determinar en qué parte y cuál civilización, dando por descontado que existen muchas, se están adelantando no solamente a su proceso evolutivo normal, sino que con ello están precipitando su propia destrucción. Entonces podría parecer una policía intergaláctica que funge de guardiana de la seguridad y de la perpetuación de las especies, lo mismo que de la perpetuación de los planetas. ¿Qué hay tan de cierto en esto? No se puede afirmar si en efecto proceden de otros sitios del universo, pero sí se puede afirmar con certeza que han actuado. Sino que lo diga Morris Jesus
Ketchum, que fue el hombre que escribió sobre el famoso experimento Filadelfia en el que se desapareció un barco y lo hicieron aparecer en otro lado en 1943, y a quien lo fueron arrinconando